Hola, soy Alejandro Galo Roldán, profesor de la Escuela de Física de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El día de hoy vamos a ilustrar la ley de movimiento de Newton en un ejemplo que no tiene fricción. Para tal efecto, proponemos el siguiente problema. Un niño tira de una caja de 30 kilogramos con una fuerza de 25 newton en la dirección que se muestra en la figura. Sin considerar fricción y asumiendo que la caja se mueve sobre la superficie horizontal, inciso A, ¿qué aceleración tiene la caja? Inciso B, ¿qué fuerza normal ejerce el suelo sobre la caja? Tenemos aquí la figura en donde está jalando la caja con una fuerza de 25 newton. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre para poder resolver este problema. Para eso vamos a necesitar otras fuerzas que están actuando. La fuerza normal, que es la reacción que hace el suelo sobre la caja por el contacto. La fuerza de gravedad, que le vamos a llamar W, y que sabemos nosotros que su magnitud es el producto de la masa por la gravedad. Además de la fuerza F, entonces existen esas otras dos fuerzas. Como no hay fricción, no la vamos a apuntar ahí. De lo contrario, habría que apuntarla en sentido contrario al movimiento, que sería a la izquierda, pero en este caso es un problema sin fricción. El siguiente paso conveniente es llevar todas estas fuerzas a un diagrama de cuerpo libre. Para tal efecto se colocan todas las fuerzas, respetando su dirección, magnitud y sentido, todas con un origen común del sistema cartesiano. Tenemos F, formando 30 grados con el eje X. Tenemos la normal hacia arriba y tenemos el peso hacia abajo. Sabemos nosotros que la naturaleza de este problema es que la aceleración va a ir horizontal, o sea, va a ser hacia la derecha, y de antemano ya contamos con eso. Importante aquí señalar que todas estas fuerzas que están acá, ninguna es un par acción-reacción, ni N, ni F, ni W, porque actúan sobre el mismo cuerpo. Recuerden que los pares acción-reacción no actúan sobre el mismo cuerpo. En este caso, la normal y el peso son trivialmente descompuestas, porque ya están automáticamente a lo largo del eje Y. No así la fuerza F, que tiene una componente a lo largo del eje Y y una componente a lo largo del eje X. Observe que para esta figura la componente X es el lado adyacente al ángulo de 30 grados y la componente Y es el lado opuesto al ángulo de 30 grados. Entonces, eso significa que sus valores van a ser Fx igual a F coseno de 30 y Fy igual a F por el seno de 30. Bien, entonces procederemos a resolver el inciso A y el inciso B de nuestro problema. Vamos a utilizar entonces la segunda ley de Newton al eje X. La segunda ley nos dice que la sumatoria de fuerzas en el eje X es masa por aceleración en el eje X, que específicamente es la aceleración en nuestro problema. En la figura anterior y en el diagrama de cuerpo libre, la única fuerza que actúa en el eje X es la componente X de F. Entonces lo que nosotros tenemos acá es que solamente la Fx es la única fuerza que da en esta suma. Entonces lo que tenemos es que con el valor de Fx, que es F coseno 30, escribimos la ecuación F coseno 30 igual a masa por aceleración. Despejamos la masa. Vamos a dar datos. 25 newton por coseno de 30 entre la masa, que son 30 kilogramos. Operamos y obtenemos el valor de la aceleración, que es de 0.72 metros por segundo cuadrado.
Esto significa que el cuerpo de 30 kilogramos va a cambiar su velocidad 0.72 metros por segundo cada segundo que transcurre de tiempo. Inciso B, que es el cálculo de la reacción de la fuerza normal. Para calcular la normal, nosotros vamos a aplicar entonces la segunda ley de Newton al eje Y. Tenemos sumatoria de fuerzas en Y igual a M por AY. Pero nosotros tenemos que esto es igual a 0. ¿Por qué razón? Porque AY es igual a 0. Recuerden que nos dice el enunciado que el cuerpo se mueve en todo momento horizontalmente. Entonces nos vamos a nuestro diagrama de cuerpo libre en el sistema cartesiano y vemos que en el eje Y hay 3 fuerzas involucradas. La fuerza FY, la componente Y de F hacia arriba, la fuerza normal hacia arriba, por eso les pongo signo más a ambas, el peso hacia abajo, y entonces la suma de estas es igual a 0. Y aquí despejamos la fuerza normal, producto de la masa por la gravedad, y la fuerza FY, que es F por el seno de 30. Damos valores numéricos, 30 kilogramos, por la aceleración de la gravedad 9.80 metros sobre segundo al cuadrado, menos la fuerza F, 25 newton, por el seno de 30. Y encontramos que el valor de la normal son 280 newton, es decir, 2.80 por 10 a la 2 newton. Claramente en este problema aprovechamos para comentar que eliminamos aquel mito en que las personas a veces tienden a pensar que la normal siempre es igual al peso del cuerpo. No, eso no siempre es así. Vemos que la normal es igual a la contribución aquí de 2 fuerzas, a la resta del peso menos la componente Y de la fuerza F.